que gracias a Dios estamos aquí para seguir aprendiendo más de su palabra. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús que Dios, después de haber dado el sermón del monte, después de haber dado lo que es las señales del tiempo del fin, Jesús dio 4 parábolas para poder prepararse, para poder pasar por ese tiempo del fin. Así que la primera parábola que estudiamos fue el siervo infiel, y ahí aprendimos que tenemos que ser siervos, todos somos siervos de Dios, y debemos ser siervos fieles. Debemos dar el alimento a tiempo, que es la palabra de Dios, que estamos hablando que es la verdad presente, y también no debemos contaminarnos con nada de lo que está a nuestro alrededor. La otra parábola que estudiamos fue la parábola de las 10 vírgenes. Ahí Jesús nos enseña que tenemos que tener la verdad pura, y debemos tener siempre una vasija de aceite extra, que es el carácter. El carácter es el que nosotros debemos, con la ayuda de Dios, cambiar. Y hoy vamos a estudiar la parábola de los talentos. Rápidamente, vamos a leer, vamos allí a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, para estudiar la parábola de los talentos. Otra parábola que Jesús dio para poder prepararse para el tiempo del fin. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí sí, un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? De este hombre. Vamos a leer la parábola y después vamos a identificar los personajes. A unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así que lo que era la capacidad que tenía cada persona de poder ocupar su talento. Y luego se fue lejos. El 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Si sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil,
echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la parábola de los talentos. Ahora vamos a buscar la enseñanza que Dios tiene sobre esta parábola. ¿Para quién fue dada esta parábola? Esta parábola fue dada especialmente para el pueblo de Dios. El relato no se aplica a los que nunca profesaron ser siervos del Señor. Le dicen Señor, se dicen siervo. Pues vez tras vez en la parábola los siervos se refieren a su amo con la palabra Señor. Es decir, están reconociendo a Jesús como su Señor. Ahora, ¿quién es el Señor o el hombre que se fue lejos? Jesús. Representa a Cristo Jesús, el que se fue lejos. Ahora, los talentos. Fíjate, los talentos, aunque aquí en la parábola representa dinero, también representa tiempo, tesoros, el cuerpo, porque el cuerpo es un talento que Dios nos dio. Mucha gente se cree que son dueños del cuerpo y el cuerpo está prestado. Ni el cuerpo nos pertenece a nosotros. Por eso el que no cuide su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pues entonces Dios le va a pedir cuenta de eso. También las habilidades, toda habilidad, todas las habilidades que Dios nos dio, también las influencias, todo. A la partida de aquí de este hombre, que ya pensamos de Cristo, ¿qué representa? La partida del Señor representa la ascensión de Jesús al cielo, cuando Jesús se fue al cielo. Esta es la partida del Señor. El siervo, los siervos representan ¿quiénes? Los cristianos. Todos los cristianos representan, que profesan seguir a Jesús. Esos son todos los siervos. Los bienes. El Señor le deja a sus siervos sus bienes. Representan, repetidas veces en la parábola, se nos dice que los bienes le pertenecen ¿a quién? A su Señor. Así que todos los bienes que da este hombre, este dueño, pertenece ¿a quién? A él. No le pertenecen a sus siervos. Ese es el problema con que siempre nos adueñamos aún de lo que no es nuestro. Es decir, le son prestados a los siervos. Todos los bienes le son prestados a los siervos. El número de talentos. Saben que los talentos se dan de acuerdo a la habilidad que tiene cada persona de usar el talento. Sería un desperdicio si le dan a una persona que no tiene la habilidad para poder usar el talento. Por eso el talento se da de acuerdo, y la palabra lo dice clarito, le dice de acuerdo conforme a su capacidad. Así que Dios le dio cada uno la capacidad que tenía para usar ese talento. Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos, sería un desperdicio. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. A veces pensamos que los ricos están en desventaja, en mayor peligro de usar sabiamente los recursos de Dios. Pero son todos. Todos tenemos que usar los recursos que Dios nos da con sabiduría, porque no son nuestros, son de Él. Ahora, el siervo infiel. El siervo infiel miraba a su Señor como un dictador. No miraba a su Señor con amor. Lo miraba como un dictador o un capataz que se aprovechaba de sus siervos. Así miraba al siervo infiel. Le dice, porque sabía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Quiere decir, él miraba a su capataz como a su Señor como un dictador, como un capataz. Esto hubiera sido por cierto por el hecho de que su Señor le había dado los recursos desde un principio. Todo se lo había dado Dios, el Señor. Así que el Señor había sembrado al darle a sus siervos un talento y por lo tanto tenía derecho de cosechar lo que había dado.
a la larga demora. ¿Qué representa la larga demora? Es el intervalo de tiempo en que Jesús se va al cielo y que Jesús regrese. Esa es la demora que fue en el tiempo, completamente. Ahora, el ajuste de cuenta. El ajuste de cuenta con los siervos representa el juicio investigador. El juicio que está celebrando Dios en este momento en el cielo. Es el juicio investigador. Cuando tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay mucha gente que dice, bueno, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, es verdad. No hay nada que el ser humano pueda hacer que para poder obtener la salvación. Aunque guardes los mandamientos de Dios a la perfección, no vas a ser salvo por los mandamientos de Dios, por guardar los mandamientos. Vas a ser salvo únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Pero vamos a ser juzgados por las obras. ¿Ustedes saben? ¿Por qué? Porque una vez que aceptamos la salvación, no podemos seguir viviendo como el diablo. Tenemos que vivir como Jesús. Amén. Y ahí es cuando entonces es que Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Ahora, el capital o interés. El Señor no solo espera que le devolvamos lo que es suyo, sino que lo multipliquemos. Y le ganemos interés. El Señor espera que se le devuelva su dinero con intereses. Quiere decir que el Señor espera que yo multiplique los talentos que Él me ha dado. Multiplique. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo nada que darle a Dios. No tengo ningún talento. Y puede ser que no tengas un talento visible, pero puede ser que tengas el talento de sonreír, por ejemplo. O el talento de dar un saludo cordial al que está en la puerta. Que puede ser que otro no tenga el talento ese. Todos tenemos un talento, por lo menos. Todos tenemos un talento. Al entrar en el gozo. La entrada en el gozo del Señor representa cuando Jesús venga por segunda vez, que Jesús le va a decir, entren en el gozo de su Señor. La gente piensa de que la venida de Jesús es cuando Jesús va a ejecutar su juicio. Y déjame decirle que no. En estos momentos está haciéndose el juicio investigador. Está investigándose la vida de cada ser humano. De los que profesan servir a Jesús. Están investigándose. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesús, ya va a traer su galardón consigo. Y va a dar su recompensa a cada uno, sea bueno o sea malo. Ahora, el que tiene más, recibe más. Y esta gente, ¿por qué? ¿Por qué razón al que tenía más le dan el talento del que tenía menos? La gente se pregunta eso. Y eso estamos claritos. Si nosotros vemos que una persona duplica lo que tiene, ¿a quién usted le daría su dinero? ¿A una persona que lo derrocha o a una persona que lo duplica? Le duplica su dinero. Dice, porque que fue dado el talento del siervo infiel al que tenía 10 talentos. La razón es muy sencilla. El inversionista sabio invierte sus bienes a donde producen los mayores dividendos. Es decir, a donde producen mayores ganancias. Si usted es dueño de una corporación a donde uno de sus obreros duplica sus bienes, ¿a quién le confiaría su dinero? La expresión al que tiene se refiere al que invirtió lo que el Señor le dio más los intereses. Es decir, el que le devuelve al Señor el dinero que recibió más el interés, recibirá más. El siervo infiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio más. ¿Por qué? Porque no usó bien los recursos de su Señor. Así que en esta parábola nos enseñan que debemos utilizar bien los recursos que Dios nos da. Y utilizarlos. No como el siervo infiel que dice que tuvo miedo. Por eso que ningún miedoso entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser
Valientes, porque el evangelio no es de cobardes, el evangelio es de valientes. Hay mucha gente que piensa porque cambiar, permitirle que tú darle tu vida a Dios para que te cambie, eso es de valientes, no de cobardes. Mucha gente se siente muy valientes. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie lo cambie, ¿no? Yo soy así, y así nací y así me moriré. Pero la palabra de Dios nos dice que los valientes son aquellos que permitimos que el Señor nos cambie. Esos somos los valientes. Ahora, el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué representa esto? Saben que esta parábola se dirige a los profesos creyentes por el uso de la expresión lloro y el crujir de dientes. Nunca se usa esta expresión para un incrédulo. Cada vez que en la palabra de Dios tú oigas lloro y el crujir de dientes, está hablando del pueblo judío. Está hablando de los profesos creyentes. Quiere decir, esta expresión, siempre que aparece, la usa Jesús para referirse a la nación judía. Así que el lloro y el crujir de dientes es aquel que profesa servir a Dios, pero no está haciendo las cosas como su Señor lo manda. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, lo que fue nuestra lectura bíblica, que no la leímos por el tiempo, pero vamos a leerla en estos momentos. San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Aquí nos relata cuando un centurión romano vino a Jesús para pedirle que sanara a sus siervos. A su siervo. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Vamos a leer rápidamente lo que dice la parábola. No, la parábola no, lo que habló Jesús con el centurión. Dice, estando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole. El centurión, está hablando del centurión romano. ¿Era judío o era gentil? Estamos hablando de que el centurión era gentil. Un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense qué clase de fe. Qué clase de fe que dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ahora el centurión le dice a Jesús cómo él creía que lo haría. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El criado estaba diciendo, yo sé que tú tienes tus servidores. Y si tú le dices aún, en estos momentos tú das la palabra, un ángel va allí y sana. La gente muchas veces piensa de que cuando Jesús dijo la palabra, el criado sanará por la palabra de Jesús. Pero ¿a quién usó Jesús para sanar a su criado? A los ángeles. El ministerio de los ángeles. Entonces dice, al oír esto Jesús se maravilló, el versículo 10, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que fíjense, el centurión tenía la fe. Ni aún en Israel había hallado tanta fe, porque él confió en lo que dijo Jesús. Así que para Jesús, el centurión era judío y los judíos eran gentiles. Porque judío es aquel que sigue a Jesús. Por eso cuando Natanael, cuando ustedes se acuerdan que Natanael le dice, que viene y dice que Natanael le dijo, de Nazaret saldrá algo bueno. Entonces le dijo, ven y ve. Y cuando Natanael venía, le dice Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, y cuando él dio eso, dijo,
Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Así que, ¿por qué era un verdadero judío? Porque reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Así que todo aquel que reconoce que Jesús es Hijo de Dios es un verdadero israelita. También, en los versículos 11 y 12, Jesús representa las lecciones que quiere que la gente aprenda de su milagro. Afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales no. Los judíos estaban seguros de que iban a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los gentiles quedarían desechados. Pero Jesús le da un vuelco a la palabra, el gentil, a la historia. El gentil se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos porque tenía la misma fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los hijos del reino serían echados en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. La misma lección la enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 16 al 31. Ahí mucha gente cree de que la parábola del rico y Lázaro da a entender de muerte, de la vida más allá de la muerte. Pero esa parábola la usó Jesús porque era una parábola que estaba, ¿cómo decirte? Era una parábola que se usaba en el contorno donde estaba Jesús. Usó algo conocido para dar una enseñanza. Pero no, la parábola no quiere decir que hay vida después de la muerte. La parábola lo que quiere decir es que el judío va a estar con los gentiles y los gentiles van a ser judíos porque aceptaron a Jesús. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasa con este rico que se sentaba y hacía gran banquete? Ese rico que hacía gran banquete era judío. Era judío. Y sin embargo, ¿quién estaba sentado a la puerta de este rico? Dice que estaba Lázaro, que era gentil. Pero que el gentil se vio en el seno de Abraham y sin embargo judío estuvo desechado del seno, completamente fuera. Aquí está hablando, esta parábola está hablando de que los judíos que no aceptan a Jesús van a ser echados en las tinieblas de fuera. Sin embargo, los que acepten a Jesús, aunque sean gentiles, van a estar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, la obra y la salvación. Algunos se preguntan, si somos salvos por la gracia, a través de la fe, ¿por qué enseñó Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos empleado los talentos que Dios nos ha prestado? Si la salvación es por gracia, a través de la fe, ¿cómo entonces vamos a ser juzgados por los talentos que Dios nos ha dado? Porque aquí esta parábola está enseñando precisamente eso, de que vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho mientras que estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no solamente por lo que hemos hecho, sino también por lo que dejamos de hacer. ¿Acaso no somos justificados ¿acaso somos justificados por las obras? No. No somos justificados por las obras, somos justificados por la gracia de Dios. Pero una vez que somos justificados por la gracia de Dios, que tenemos la gracia de Dios, entonces vamos a hacer las obras que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Porque hasta las obras que hacemos no son nuestras. Hasta las obras que hagamos son de Jesús. Porque dice que son preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduvemos en él. Así que no son nuestras. Si en verdad amamos a Jesús, vamos a multiplicar sus recursos. Así que si en verdad lo amamos, vamos a hacer las obras que Él quiere que se hagan. Vamos a multiplicar sus recursos. Si no amamos al Señor en verdad, no multiplicaremos lo que es de Él. El mismo principio se enseña en Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo rápidamente. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14.
Santiago está después de Hebreos. Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dijere que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿La fe sola? Vamos a seguir diciendo. Y si un hombre, un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así que, si alguno le dice tuviera la fe de, bueno, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero si no le da para poder calentarse y saciarse, ¿de qué le va a aprovechar? Sigue diciendo, el 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma es muerta. Así que la fe, si no tiene obras, en sí misma es muerta. Y dice la palabra de Dios, ¿podrá una fe muerta salvarte? No, mi hermano. Tenemos que tener una fe viva, una fe que nos impulse a hacer obras para la honra y gloria de Dios. Únicamente. Porque si tenemos una fe que decimos creemos en Dios, pero nos comportamos como el mundo, entonces no estamos teniendo fe. No estamos teniendo fe. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Dicen tener fe en Dios, pero se comportan como el diablo. ¿De qué le sirve la fe en Dios? ¿Qué dicen tener? Porque la fe sin obras es muerta completamente. Es decir, si no hay un cambio en nuestras vidas, nuestra fe es muerta. De nada nos sirve. Y una fe muerta no salva. La fe verdadera es viva, vibrante y activa. Esta parábola describe el fruto que viene como resultado de nuestra relación personal con Jesús. Así que nadie va a poder dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Damos lo que tenemos. Y tenemos que, si andamos con Jesús, vamos a poder reflejar a Jesús. Ahora, si no andamos con Él, entonces estamos reflejando lo que nos rodea, el mundo. Iba a empezar este tema, yo tenía que empezar con la parábola de las ovejas y los cabritos, pero ya no me queda tiempo para poder presentar esa palabra producto del tiempo que hemos perdido. Pero vamos a seguir hablando de lo que es la fe. Si no tenemos fe, vamos a poder hacer las obras que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. Así que, y no solamente eso, si dejamos que Jesús transforme nuestras vidas, en verdaderamente tenemos fe. Es la única forma. Así que únicamente vamos a ser salvos si podemos tener una fe viva, una fe que obre por el amor a Jesús. Por eso es que esta parábola de los talentos está hablando de que al que se le da 5 talentos y lo multiplica, pues entonces Dios le da, dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si cogemos el talento y lo enterramos, es decir, lo que Dios nos da por miedo a su Señor, lo enterramos, entonces no estamos haciendo la obra de Dios. Y a mí me llama la atención aquí, en la parábola, que dice aquí, cuando el Señor le dice, si tú dices, porque aquí dice, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Ahora fíjate lo que responde el Señor. Le dijo, siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré, es decir, si tú crees eso, si tú crees que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, fíjense, el siervo infiel servía a su Señor con miedo. Hoy en día a veces servimos a nuestro Dios con miedo. Por cómo venimos a Él. ¿Venimos por amor a Él o venimos por el miedo a lo que nos pueda pasar? Ahí viene la diferencia. Tenemos que venir a Jesús por amor a Jesús, no por miedo al castigo que nos puede llevar no servir a Dios. Así que la única forma que podamos ser verdaderamente siervos de Dios es que podamos venir a Él con amor a Él. Y por amor a Él nos vamos a dejar que el mismo Espíritu Santo nos pueda transformar para poder tener la fe que Dios quiere que tengamos en este momento. Que Dios nos lo bendiga esta mañana y que podamos cada día aprender más de su palabra. Y no solamente aprenderla o leerla, sino ponerla en práctica. Porque si no ponemos en práctica, si no tenemos una fe viva, vamos a tener una fe muerta, y una fe muerta no nos puede salvar. La fe en Cristo Jesús es una fe práctica. Que Dios me lo bendiga, que podamos servir a nuestro Dios, que Dios me nos guarde, que cada día podamos ser verdaderamente seguidores de Jesús, porque el mundo que nos rodea pueda ver de que estamos haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Que nos podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Es mi deseo de oración esta mañana. Amén.